Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a comenzar con el tema llamado ciclo de potencia. ¿Bien? Ok, ¿en qué consiste este tema? Primero, necesitamos pensar en una máquina que genere potencia. Ojo, estoy hablando de una máquina, no estoy hablando de un dispositivo, porque seguramente si tú piensas en dispositivos, podrías pensar en una turbina, ya que una turbina genera potencia, ¿ya? Acá lo que estoy intentando hacer es una máquina. Recuerden que una máquina, acá les voy a colocar, una máquina es un conjunto de equipos, ¿ok? Es un conjunto de equipos, ¿ya? A través de esta máquina va a circular un fluido, ¿correcto? Ahí está. Ese fluido va a pasar por las cuatro máquinas, ¿ok? De manera, digamos así, de manera continua, en serie, como quieras decirle. Bien. Ahora, este fluido, jóvenes, este fluido que va a circular por los cuatro dispositivos, pueden ser dos tipos de fluidos. Puede ser un gas o puede ser una sustancia pura, ¿ya? Puede ser un gas o puede ser una sustancia pura. Bien. La sustancia pura que nosotros más utilizamos es el agua. Ustedes saben que el agua tiene sus tablas, a 4, a 5, a 6, a 7, bien, y por eso que el agua es el más utilizado, ¿ya? Sin embargo, no es el único. En verdad pueden haber otros tipos de sustancias puras, ¿ya? Como el amoníaco, el propano, etcétera, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar principalmente como sustancia pura al agua, ¿ya? Principalmente, ¿ok? Entonces, ustedes saben del tema pasado que una máquina que se llama máquina térmica es aquella que absorbe calor de un depósito térmico que se llama fuente, ¿ok? Absorbe calor de una fuente, pero parte de ese calor lo convierte en potencia. Parte de ese calor lo convierte en potencia. ¿Y por qué digo que parte de ese calor lo convierte en potencia? Porque no todo el calor que ingresa a la máquina se va a convertir en potencia, sino que una parte de ese calor va a salir ¿hacia dónde? Hacia un depósito que se llama sumidero. Hacia un depósito que se llama sumidero. Es como, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Digamos que a la máquina ingresan, no sé, vamos a decirle que ingresan 100 kilojoules, ¿ok? Pero parte de esos 100 se van a convertir en potencia. Digamos que, por ejemplo, se convierte en 60, ¿ok? De los 100 que han ingresado, 60 se convierte en potencia. Bien. Entonces, ¿cuánto calor es lo que no se ha convertido en potencia? Obviamente no se ha convertido 40. Ahí está. Profe, ¿por qué le pone positivo o negativo? Bueno, hay que recordar que si un calor entra a una máquina, ese calor es positivo. Si un calor sale de la máquina, ese calor es negativo. Bien. Y claro, cuando una máquina genera potencia, genera trabajo, ese trabajo va a ser positivo. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora, muchachos, ocurre lo siguiente. Atentos, ¿ah? Miren, tú tienes que pensar qué máquina, qué máquina te puede generar la máxima potencia posible. Porque para eso te pagan. Te pagan para generar la máxima potencia posible. ¿Ok? Así que tú quieres una máquina, digamos así, perfecta, una máquina ideal, una máquina todoterreno. ¿Bien? Entonces, esa máquina, automáticamente pensamos, ¿no? Máquina térmica ideal, máquina térmica perfecta. Ah, ya. Profe, me conviene utilizar una máquina térmica llamado Carnot, máquina térmica de Carnot, que nosotros sabemos que es aquella máquina que genera la máxima potencia posible. Bien, pero en realidad el ciclo de Carnot o la máquina de Carnot se puede utilizar en la vida real. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿El ciclo de Carnot se puede utilizar en la vida real? Ok, entonces ahorita en este video vamos a ver si el ciclo de Carnot en verdad se puede llevar a la práctica. ¿Ya? Vamos a ver si se puede llevar a la práctica, si se puede llevar a la realidad. ¿Ok? Para eso, muchachos, vamos a empezar hablando del ciclo de Carnot que funciona con gas ideal. Vamos a primero hacerlo funcionar con gas ideal. Bien, recuerden, ya les había comentado que la máquina puede funcionar con un gas o puede funcionar con una sustancia pura como el agua. Bien, entonces primero hagamos la prueba si es correcto utilizar Carnot con un gas ideal. ¿Ya? A ver, primero lo primero, chicos. Nosotros tenemos que saber que la máquina de Carnot funciona mediante un ciclo, ¿ya?
¿Se acuerdan que les he comentado que toda máquina siempre tiene cuatro dispositivos conectados? En pocas palabras, siempre tiene cuatro etapas. Llamémosle, por ejemplo, etapa uno, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Ok? Estas etapas los vamos a ver en una gráfica. La gráfica que vamos a analizar, por si acaso, para el ciclo de Carnot, va a ser la gráfica más común que hemos utilizado hasta el momento, que es presión versus volumen específico. Bien, esa es la gráfica más común que hemos utilizado. ¿Ya? Miren, muchachos, en la primera etapa voy a hablarles de la etapa de uno a 2. A ver. En la etapa de uno a 2 jóvenes, aquí está, mira, en la etapa de uno a 2, ¿qué podemos notar? Podemos notar que la temperatura se mantiene constante. Ah, profe, o sea, quiere decir que de uno a 2 es un proceso isotérmico. Efectivamente, de uno a 2 es un proceso isotérmico. Y se dan cuenta que de 3 a 4 lo mismo, de 3 a 4 también la temperatura se mantiene constante. Así que también es un proceso isotérmico. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que el ciclo de Carnot está compuesto de dos isotermas, ¿ok? De dos etapas isotérmicas, ¿bien? De dos etapas isotérmicas, ya. Pero, profe, acá yo también veo que hay una etapa de 2 a 3 y una etapa de cuatro a uno. Allá, profe. ¿Y esas etapas qué son? ¿Son isotérmicas? No. Acá nos damos cuenta que la temperatura sí cambia. Mira, acá la temperatura, bueno, acá se llama TH y acá la temperatura se llama TL, que nosotros no lo conocemos como TH y TL, lo conocemos principalmente como TA y TB, ¿sí? Eso lo han visto en los anteriores videos. ¿Bien? TA y TB. ¿Bien? Entonces, la temperatura cambia, pero ¿sabes qué cosa es importante en la etapa de 2 a 3 y de 4 a uno? Es que son procesos adiabáticos. Son procesos adiabáticos, ¿ok? Entonces, jóvenes, podemos decir lo siguiente. Un ciclo de Carnot consta de dos etapas isotérmicas y dos etapas adiabáticas. Y dos etapas adiabáticas, ¿ya? Apunta eso, apunta eso, apunta eso. El ciclo de Carnot consta en dos etapas isotérmicas y dos etapas adiabáticas. ¿Bien? Ahora, ustedes saben que en la máquina ingresa calor. Y aquí está, mira. Está ingresando calor. ¿Lo ves? Ahí está, mira. Está ingresando calor. No le llames QH. Como te digo, esto nosotros lo conocemos como QA, solamente que está en inglés, ¿no? H viene de high, alta, ¿ok? Y L viene de low, pero nosotros le llamamos QB. Ahí está, mira. El QB es el calor que sale en la etapa de 3 a 4. ¿Ya? El QA es el calor que ingresa en la etapa de 1 a 2. Bien, entonces, con eso hemos explicado lo que ocurre en el ciclo de Carnot. Ah, y vale la pena indicar esto. Se dan cuenta que se forma un dibujito como una especie de cuadrado, pero medio inclinado, algo así. Ya, este dibujito que se ha generado, ¿sí? Viene a ser el trabajo, o sea, la potencia generada. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar, ¿ah? Sería bueno que apuntes esto. Sería bueno de que apuntes esto. El área, vamos a ponerlo con su mismo color. Esto de acá. Ya. El área que se genera en toda esta zona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Potencia. El área que se genera se llama potencia. ¿Ok? El QA ingresa por acá arriba, el QB sale por aquí abajo y lo que se ha formado en el área se llama potencia. ¿Ok? Listo. Ahora, ya sabemos cómo funciona un ciclo de Carnot. La gran pregunta es, ¿será adecuado para funcionar con gas ideal? ¿Será adecuado? Vamos a ver. Miren, sabemos que en la etapa de 1 a 2 vamos a absorber calor. Ya saben que esta absorción de calor se llama QA, pero la temperatura se tiene que mantener constante. Quiero que te pongas a pensar un momento. Escucha, piensa. Yo quiero, yo quiero que un gas absorba calor, pero a su vez quiero que la temperatura se mantenga constante. Oye, cómo puede ser posible que un gas absorba calor, pero que al mismo tiempo la temperatura se mantenga constante? Yo te pregunto eso. ¿Es
posible eso de ahí? ¿Es posible que si yo tengo un gas y le meto calor, o sea, lo estoy calentando, al gas lo estoy calentando, ¿es posible que al gas, si yo lo estoy calentando, la temperatura no cambie? Es imposible, jóvenes. Es imposible que la temperatura no cambie si tú le estás metiendo calor a un gas. ¿Correcto? Repito, a un gas. Entonces, jóvenes, decimos, oye, esto de acá es imposible. ¿Y sabes qué vamos a ponerle? Es inviable. Es inviable. ¿Ya? Ahí está. Eso vamos a decir. Es inviable. No es posible esa etapa. Esa etapa no es posible. ¿Ok? Luego decimos, ok, vamos a continuación irnos a la etapa de 2 a 3. Y nos damos cuenta que en la etapa de 2 a 3, que sabemos que era una etapa diabática, nos damos cuenta, jóvenes, que la presión disminuye, ¿sí o no? Mira, acá está, acá tienes una determinada presión, vamos a llamarle presión 2, y acá tienes otra presión que le vamos a llamar, perdón, que le vamos a llamar presión 3. Ahí está. Se dan cuenta, jóvenes, entonces que la presión disminuye, ¿sí? ¿Y te acuerdas cómo se llamaba ese fenómeno por el cual la presión disminuye? Piensa, piensa. A ver, fenómeno por el cual la presión disminuye se llama expansión. O sea, está ocurriendo acá una expansión adiabática, tal cual como dice acá, mira, expansión adiabática, ¿ok? Entonces tú tienes que pensar, ¿no? ¿Qué qué máquina podría generar una expansión adiabática? Allá, profe, se me ocurre una válvula. Claro, una válvula produce expansión, pero no te vayas a olvidar algo. Yo quiero generar potencia. Yo quiero generar potencia. Una válvula no te genera potencia. Entonces, como que una válvula no es el más correcto. Bien, entonces podríamos pensar tal vez en una turbina. Una turbina te genera expansión, sí, y a la vez te genera potencia. ¿De acuerdo? Pero, profe, usted me había enseñado que existen dos tipos de turbina. Una turbina que se llama térmica y una turbina hidráulica. En este caso, si está funcionando con un gas, ya, profe, entonces podría pensar en utilizar una turbina térmica. Ahí está. Muy bien. ¿Cumple los requisitos? Claro que sí. Una turbina me permite generar potencia y a la vez me permite expandir, ¿ok? Y claro, si yo lo aíslo de una manera correcta, le pongo un aislante adecuado, con un espesor adecuado, puedo lograr que funcione casi casi de manera adiabática, ¿ya? Bien, profe, ¿qué significaba la palabra reversible, profesor? Ya, mira, te comento. La fusión entre la palabra diabática y reversible, acuérdate de memoria, la combinación de la palabra diabática con reversible, eso se llama isoentrópico. ¿Ok? Apunta, apunta. Adiabático más reversible significa isoentrópico. ¿Ya? No se vayan a olvidar eso. ¿Bien? O sea, puedo utilizar una turbina que de manera ideal funcione de manera isoentrópica. Yo sé, es prácticamente imposible eso, pero podemos lograr que la turbina llegue casi casi a ser isoentrópica, ¿ya? Así que podemos colocar una turbina, perfecto, va a ser viable. Decimos entonces, ok, se puede utilizar una turbina, va a ser viable. Esta etapa vendría a ser viable. Perfecto. Un punto para el ciclo de Carnot. Pero recuerda que ya tengo acá un inviable, o sea, ya con eso ya estamos arrancando mal, ¿sí? Vamos a ver si el ciclo de Carnot puede ser viable todavía. Vamos a ver. Luego viene la etapa de 3 a 4. A ver, la etapa de 3 a 4, ahí está, concéntrate en la etapa de 3 a 4 y ya podemos borrar esto de acá. ¿Listo? La etapa de 3 a 4, sabemos que también era una etapa isotérmica. La temperatura se mantiene constante. Pero nos damos cuenta, jóvenes, nos damos cuenta que hay un calor que sale. De la etapa de 3 a 4, el calor está saliendo, está rechazando calor. A ver, piensa, o sea, puede ser posible que un gas pierda calor y que al mismo tiempo la temperatura se mantenga constante. Piensa, por favor, o sea, ¿tú puedes quitarle calor a un gas manteniendo su temperatura constante? Eso es imposible, señores. Apunta, no es posible quitarle calor a un gas y que la temperatura se mantenga constante. Es prácticamente imposible, ¿ok? Por eso decimos, jóvenes, que la etapa de 3 a 4, lamentablemente, también es inviable. También es inviable. Ahí está. ¿Ok? Bien. Y finalmente, jóvenes, viene la etapa de 3 a 1.
Bueno, a ver, perdón, acá es la etapa de 4 a uno, de 4 a uno, ¿ya? Vemos que en la etapa de 4 a uno, que sabemos que es una etapa llamada adiabática, es una etapa adiabática, ¿ya? Y claro, también es una etapa adiabática y también reversible. Tú ya sabes que la combinación de esto de acá significa isentrópico, ¿ya? Jóvenes, notan que acá lo que está sucediendo es esto, mira. Acá tengo una presión 4 y de la presión 4 estoy pasando a una presión uno. O sea, se está incrementando la presión. Ah, ya. Ponte a pensar. ¿Qué máquina puedo utilizar para aumentar la presión de un gas? Piensa. ¿Qué máquina puedo utilizar para aumentar la presión de un gas? Ah, profe, ese fenómeno por el cual un gas incrementa su presión se llama compresión. Y yo sé que la máquina que me permite aumentar la presión de un gas se llama compresor, ¿ok? Vamos a utilizar entonces acá un compresor. Ahí está el compresor. Perfecto. Me aumenta la presión de un gas. Puedo hacer que funcione de manera diabática, lo más reversible posible. Puede ser. Ya, entonces, esta etapa podríamos decir que puede ser viable. Ahí está. Pero lamentablemente, jóvenes, tenemos dos etapas inviables y dos etapas viables. Como que dos contra dos. Así que decimos, jóvenes, como que el ciclo de Carnot con gas ideal, como que no me conviene mucho, ¿sí o no? ¿Ya? Porque tiene dos viables, sí, pero tiene dos inviables también. Entonces, no es muy utilizado, o no es posible, mejor dicho, utilizar un ciclo de Carnot que funcione con gas ideal. Bien, entonces esto de acá decimos descartado, descartado. ¿Ya? Ahora vamos a ver el ciclo de Carnot, pero funcionando con sustancia pura. Ya les había comentado que la sustancia pura que vamos a utilizar es el agua. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está. Ciclo de Carnot con vapor. Bien, jóvenes, en el ciclo de Carnot con vapor, ya no lo vamos a hacer, escúchame bien, ya no lo vamos a hacer con una gráfica, vamos a ponerlo por acá, ahí está. Ya no lo vamos a hacer con una gráfica de presión versus volumen específico. No. Recuerda que la gráfica de presión versus volumen específico normalmente se utilizaba para el tema de gases, ¿ya? Pero nosotros ahora para poder analizar ciclo de Carnot con vapor, o sea, con sustancia pura, con agua, mejor dicho, ¿ya? Vamos a graficarlo en una gráfica de temperatura versus volumen, perdón, temperatura versus entropía, ¿ya? Ahí lo vamos a graficar, ¿bien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando es una sustancia pura, dibujamos primero una curvita que se llama la curva de saturación? A ver, vamos a dibujarlo bien. Ahí está, bueno, más o menos, ¿ya? Ok, jóvenes, miren. Lo que pasa es que cuando tú haces o intentas hacer el ciclo de Carnot con vapor, la gráfica más o menos te queda así. Te queda como un cuadrado. Algo así. ¿Ya? Donde, vamos a guiarnos de esta gráfica. Ya. Acá dice punto uno, punto 2, punto 3, punto 4. Ya está. Miren. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Carnot, la etapa de uno a 2 era isotérmica? Ya habíamos quedado, acá se los voy a copiar, ahí está. El ciclo de Carnot funciona con dos etapas isotérmicas y dos etapas adiabáticas. Eso era con el ciclo de Carnot. Por favor, apunten esto, ¿ah? El ciclo de Carnot consta en dos isotérmicas y dos adiabáticas. No interesa si estás utilizando un gas o estás utilizando sustancia pura. El ciclo de Carnot consta en esas dos etapas. Bien, así que jóvenes, nos damos cuenta que de uno a 2, sí o no que la temperatura, sí o no que la temperatura se mantiene constante. Ahí está, mira, la temperatura se mantiene constante. Etapa isotérmica. Bien, y lo mismo vemos para la etapa de 3 a 4. Ya, vamos a colocar las flechitas. Ponemos acá de uno a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Sí o no que en la etapa de 3 a 4 también la temperatura se mantiene constante. Ahí está. Etapa isotérmica, etapa isotérmica. ¿Ok? Bien. También sabemos, jóvenes, que la etapa de 2 a 3 es una etapa donde el calor se mantiene constante. O sea, mejor dicho, no hay transferencia de calor. Si no hay transferencia de calor, decimos que es una etapa adiabática. Bien, igual de la etapa de 4 a 1, también decimos que es una etapa adiabática. Ahí está, tus dos isotermas, lo que está de amarillo, vamos a colocarlo acá.
Las dos isotermas es lo que está de amarillo y las dos adiabáticas es lo que está de celeste. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver si es adecuado utilizar sustancia pura en el ciclo de Carnot. Comenzamos. De uno a 2. Ok. De uno a 2, sí o no que el punto uno, tú sabes que se encuentra en líquido como líquido saturado. Vamos a colocar acá, líquido saturado. Y la etapa 2 se encuentra como vapor saturado. ¿Ok? Ahora, piensa, ingeniero, piensa. Tú sabes que aquí está ocurriendo un cambio de fase. Estoy pasando de líquido saturado a vapor saturado. Señores, esto es un cambio de fase. Cambio de fase. Y chicos, ¿se acuerdan que en un cambio de fase hay una característica muy importante? ¿Cuál es esa característica importante? Que la temperatura no cambia. Ustedes saben eso, ¿ah? Lo han visto en otros videos, ¿ya? Acuérdense, durante un cambio de fase, la temperatura no cambia. Ah, entonces eso quiere decir que acá yo le puedo meter calor. Vamos a poner por acá, mira. Acá yo le puedo meter calor QA, acuérdate, se llama QA, ahí está. Ahí yo le puedo meter calor y la temperatura no va a cambiar, porque es un cambio de fase. Yo sé que en un cambio de fase la temperatura no cambia. Uy, mira, estoy logrando hacer lo que no podía hacer utilizando gas ideal, porque yo sabía que si yo le meto calor a un gas, la temperatura no se mantiene constante. Ese es en el caso de un gas, pero en el caso de un cambio de fase, yo le puedo meter calor y la temperatura no va a cambiar. La temperatura no cambia, ¿de acuerdo? Ah, entonces, profe, eso quiere decir que esa primera etapa puedo absorber calor a temperatura constante. Claro, ¿es viable o no es viable? Claro que es viable. Bien, perfecto. Punto, punto para el ciclo de Carnot con sustancia pura. Perfecto, punto, 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 punto. Esto de acá decimos que sí es viable, ¿ok? Es viable. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Perfecto. Muy bien. Más bien, qué máquina podrías utilizar para lograr este cambio de fase? Piensa, ¿cuál es la máquina que te permite absorber calor, correcto? ¿Qué máquina te permite absorber calor y ocurra un cambio de fase? Piensa. ¿Sí o no que la máquina más adecuada vendría a ser un intercambiador de calor? Los intercambiadores de calores permiten justamente intercambiar calor y para que de esa manera una sustancia se caliente. En este caso, el líquido se está convirtiendo en vapor. Así que podríamos pensar en esta parte, en esta etapa, podríamos pensar en utilizar un intercambiador de calor. Perfecto. Bien, primera etapa, viable. Luego viene la etapa de 2 a 3. Ok, muchachos, ¿sí o no que de la etapa de 2 a 3 se está convirtiendo de vapor saturado a líquido más vapor? Se está convirtiendo de vapor saturado a líquido más vapor. Ok, también notamos que, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? En una gráfica de temperatura versus entropía, en este caso, bueno, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado de algo llamado isóbaras? Bien, algo llamado isóbaras. Y las isóbaras, en este caso, vendría a ser así, mira. Ahí está, una isóbara que pasa por acá, una isóbara que pasa por el punto uno y el punto 2 y otra isóbara que pasa por el punto 3 y el punto 4. Vamos a borrar esto. Acá, vamos a ponerlo aquí, ahí está. La isóbara que pasa por el punto 3 y el punto 4. Ahí está. Jóvenes, ¿sí o no que al momento de pasar del punto 2 al punto 3 estoy que reduzco la presión? Porque tú sabes que acá hay una presión que le vamos a llamar presión uno y acá hay otra presión que le llamamos presión 2. Y sabemos que si una isóbara está más arriba que otra isóbara, eso significa que la presión de este señor es mayor que la presión que está abajo. ¿Ok? Entonces estoy pasando de una mayor presión a una menor presión. ¿Eso cómo se llamaba? Expansión. ¿Ok? Y claro, sabemos que en una expansión no solamente se reduce la presión, sino que también se reduce la temperatura. ¿Ya? Y nos damos cuenta de eso, ¿no? Mira, acá la temperatura es más grande que la temperatura que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, piensa en esto. ¿Qué máquina, qué máquina podría reducir presión?
o sea, podría expandir, mejor dicho, pero no solamente eso. Recuerden que mi ciclo tiene que generar potencia. Tiene que haber un dispositivo que genere potencia. Tiene que haber un dispositivo que genere potencia. Señores, ¿qué dispositivo te permite expandir y te permite generar potencia? ¿Sí o no que vendría a ser una turbina? ¿Ok? Podríamos pensar en una turbina. Profe, ¿una válvula? No, una válvula no te genera potencia. Tendría que ser una turbina. Ey, pero acá hay algo muy importante. ¿Sí o no que lo que está ingresando es vapor saturado? A ver, piensa, ¿qué máquina, perdón, qué dispositivo, o perdón, qué turbina te permite trabajar con vapor? Ah, profe, la turbina térmica. Excelente. Podríamos pensar en utilizar una turbina térmica, pero hay un problema, que al momento de que sale, sale como una mezcla de líquido-vapor. Oye, ¿en una turbina térmica puede pasar un líquido? Pregunta para ustedes. ¿En una turbina térmica puede pasar un líquido? ¿Puede haber líquido en una turbina térmica? ¿Sabes lo que pasa cuando una turbina térmica siente la presencia de líquido? La turbina se puede malograr. O sea, una turbina térmica te puede aguantar un poquito de líquido, pero solamente un poquito. No te puede aguantar mucho líquido. ¿Ok? Las turbinas que son adecuadas para líquidos son las turbinas hidráulicas. Pero acá estamos hablando de una turbina térmica, porque estamos trabajando con vapor saturado. ¿Ok? Entonces acá hay un grave problema. El grave problema es que se está generando una mezcla de líquido-vapor. Se está generando una mezcla de líquido-vapor. Y mi turbina térmica se puede malograr. ¿Ok? ¿Por qué? Por la presencia de este líquido. Se puede malograr por la presencia de este líquido. ¿Ok? Entonces decimos acá, en la etapa de 2 a 3, en la etapa de expansión adiabática reversible, hey, mira, hace ratito te dije, ¿no? Adiabático más reversible significa isentrópico. Ahí está, ¿ya? Confirmado, confirmado. Ahí está, vamos a ver si lo puedo cerrar, dime que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver acá. Ya, listo. ¿Ok? Entonces podríamos pensar en una turbina térmica, pero, ya sabes que si mi turbina térmica siente la presencia de líquido, si hay mucho líquido en mi turbina, la turbina térmica se puede dañar, se puede malograr. ¿Ok? Eso se llama erosión. La turbina por dentro, los álabes, tú sabes que adentro de una turbina hay álabes, los álabes pueden erosionar, o sea, les pueden salir pequeños agujeros y produce corrosión de la turbina se puede corroer, ¿ya? Entonces decimos la presencia de líquido, la presencia de, vamos a poner acá, la presencia de mucho líquido, la presencia de mucho líquido lo malogrará. Lo malogrará. Claro, ya, vamos a ponerle en términos simples, lo malogrará. Pero ya sabes que la palabra correcta es erosión. ¿Ya? Va a ocurrir la erosión de la turbina. Los álabes se van a erosionar, se van a corroer, mejor dicho. ¿Ya? Bien, entonces, lamentablemente decimos, oye, utilizar una turbina térmica como que no es viable, ¿no? Decimos acá, esto de acá es inviable. ¿Por qué? Por la presencia de mucho líquido. Uy, entonces, jóvenes, ya tenemos un punto en contra para el ciclo de Carnot con vapor. Ese es un punto en contra, ¿ya? Bien, luego pasamos a la etapa de 3 a 4. Bueno, vemos que en la etapa de 3 a 4, acá, jóvenes, atentos por favor, acá tengo líquido, ¿ok? Y tengo vapor. Pero ustedes saben, jóvenes, que mientras más pegado esté acá, o sea, mientras más pegado, mientras el punto 3 esté más pegado a esta zona que estoy pintando de azulito, eso significa, jóvenes, que acá hay más vapor que líquido, ¿sí o no? Hay más vapor que líquido, porque sabemos que cuando nos acercamos más a esta zona, esto se llama vapor saturado. Así que mientras más me acerco al vapor saturado, significa que hay más vapor. ¿Está bien? Chicos, cuando yo paso del punto 3 al punto 4, cuando yo paso del punto 3 al punto 4, sí o no que acá continuamos en líquido más vapor, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que ahora va a haber más líquido que vapor. Acá había más vapor que líquido. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque me estoy acercando más a esta zona. Y en esta zona que está acá, esta zona es líquida, líquido saturado. ¿Sí? Conclusión, si yo me acerco más a esta zona, va a haber más vapor.
Si yo me acerco más a esta zona, va a haber más líquido. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿qué está pasando acá? Lo que está sucediendo es que parte del vapor que hay acá, se está convirtiendo en líquido. Y tú sabes cómo se llama el paso de vapor a líquido. Piensa, ¿cómo se llama el paso de vapor a líquido? ¿Sí o no que eso se llama condensación? ¿Ok? Condensación. Entonces, lo que yo podría utilizar acá es un intercambiador de calor llamado condensador. ¿Ok? Eso podríamos utilizar. Un condensador. Ya que está, mira. Dice rechazo de calor. Obviamente, rechazo de calor, ¿ya? Porque recuerda que en una condensación está que se libera calor, ¿ya? Recuerda que el vapor está que se enfría, si no, ¿cómo se convierte a líquido? El vapor está que se enfría y de esa manera el vapor se convierte a líquido, ¿ya? Esa es una condensación, ¿bien? Y ahí está. Es una condensación, pero jóvenes, todo parece color de rosas, ¿no? Todo parece color de rosas. Vamos a utilizar un condensador. Sabemos que un condensador es un intercambiador de calor, ¿ya? Acuérdate, un condensador es un intercambiador de calor, pero jóvenes, lamentablemente, vamos a borrar esto de acá primero. Miren, lamentablemente, este condensador que pensamos colocar ahí es un condensador que tengo que hacer lo posible para que termine con líquido más vapor. O sea, normalmente un condensador, ¿qué hace? Normalmente un condensador convierte todo el vapor, atentos por favor con esta parte, convierte todo el vapor o debería convertir todo el vapor ¿en qué? En líquido. Eso es lo que hace un condensador en la vida real. Todo el vapor que hay lo convierte en líquido. A eso se llama un condensador total. Pero nosotros no queremos un condensador total, queremos un condensador que no condense a todo el vapor, sino que deje una parte de vapor. ¿Ok? O sea, queremos un condensador parcial. Queremos un condensador parcial. Y jóvenes, les comento que un condensador parcial es muy complicado tener un condensador parcial. Como les dije, lo normal es que los condensadores condensan a todo el vapor. Todo el vapor lo convierten en líquido. Y tener un condensador parcial es muy complicado. Por eso decimos que esta etapa es inviable. ¿Ok? Es inviable. ¿Por qué es inviable? Apunta. Es inviable porque la mayoría de condensadores son totales. ¿Qué significa condensador total? Que todo el vapor lo convierten en líquido. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí ya vamos dos problemas en el ciclo de Carnot con vapor. Primero, que no puedo utilizar una turbina térmica porque sabemos que la presencia de líquido lo va a malograr. Y segunda inviabilidad es que el condensador que deberíamos utilizar acá es un condensador parcial, pero sabemos que es complicado tener un condensador parcial. La mayoría de condensadores son totales. Bien, y jóvenes, viene la última etapa, la etapa de 4 a 1. Jóvenes, ¿sí o no que en la etapa de 4 a 1 la presión está que se incrementa? Estoy pasando de presión 2 a presión 1. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué máquina, qué máquina me permite aumentar la presión? Piensa, ¿qué máquina me permite aumentar la presión? De 4 a 1 quiero aumentar la presión. Ah, profe, yo me acuerdo que la máquina que permitía aumentar la presión era la bomba, ¿sí? La bomba, pero también podía ser un compresor. Primero, un compresor totalmente descartado, porque sabemos que los compresores se utilizan para gases o vapores, ¿ya? Y acá nos damos cuenta que a la entrada hay líquido, ahí está, hay líquido, y a la salida también hay líquido, ¿ok? Entonces un compresor descartado, porque tiene líquido. Entonces nosotros utilizamos la imaginación y decimos, ¿qué otra máquina podría funcionar? Ah, podríamos pensar en una bomba, profe, porque como hay líquido, yo sé que la bomba funciona con líquido, pero hay un problema. El problema que este líquido no viene solito, viene con vapor. Y tú sabes que cuando una bomba le metes vapor, la bomba puede malograrse. Eso se llama una cavitación. La bomba puede cavitar, la bomba se malogrará. Entonces hay un problema. Profe, si yo quiero aumentar la presión, no puedo utilizar ni una bomba, pero tampoco puedo utilizar un compresor. Entonces, ¿qué máquina puedo utilizar? Ahí está la otra inviabilidad. Esa vendría a ser la otra inviabilidad, ¿ok? Yo quiero una compresión,
Pero lamentablemente esta compresión no puedo utilizar ni una bomba porque hay vapor, no puedo utilizar un compresor porque hay líquido. Entonces decimos, no puedo utilizar ni una máquina. O sea, es inviable. Es inviable. Señores, al final, de lo que pensábamos que el ciclo de Carnot con vapor era la solución, porque la primera etapa sí era posible, sí era viable, resulta, muchachos, que las demás etapas son inviables. Y ahí está el porqué. Bien, bien, acá vamos a colocar, no puedo usar, no puedo usar, no puedo usar bomba. Ya sabes por qué, porque hay vapor. Porque hay vapor, ¿ok? Pero tampoco puedo utilizar un compresor ay, porque lamentablemente hay líquido, ¿ya? Porque lamentablemente hay líquido. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que esta etapa, ¿cómo es? Inviable. ¿Ya? Esta etapa es inviable. Decimos acá, esto es inviable. Ahí está. Bien. Entonces, jóvenes, acá les pongo los inconvenientes principales del ciclo de Carnot. ¿Se acuerdan que ya les había comentado? Excesiva humedad en la turbina. Acá. La turbina si siente, perdón, si la turbina siente mucha humedad, si hay mucha humedad en la salida de la turbina se puede malograr, se puede corroer, se puede erosionar, ¿ya? Luego, en la etapa de 4-1, utilizar un compresor no es posible porque recuerden que hay líquido y si hay líquido el compresor se va a malograr, entonces ese es otro inconveniente. Y el tercer inconveniente es que no es sencillo utilizar un condensador parcial. La mayoría de condensadores, ¿cómo son? La mayoría son condensadores totales. ¿Qué significa condensador total? Que todo el vapor lo convierte en líquido, ¿ya? Bien, esos son los inconvenientes, ¿ya? Estudien también los inconvenientes que habían en el gas ideal. Ya sabíamos que la parte inviable era este de acá y este de acá, ¿ya? Bien, jóvenes. Acá les traigo un pequeño resumen. Bueno, más que un resumen, es la explicación que les he dado hace un ratito con respecto a este ciclo de Carnot con vapor. Sabíamos que la etapa de 2 a 3 no es posible, ¿ya? Porque, bueno, no es que no sea posible, sino que la turbina no nos iba a funcionar porque lamentablemente iba a haber exceso de humedad. Y ya sabíamos que esa humedad podía generar problemas de erosión, corrosión en la turbina. Bien. El otro inconveniente era que es complicado encontrar un condensador parcial. La mayoría de condensadores condensan de manera total. Bien, el otro problema era del punto 4 al punto 1, que para poder subir la presión necesitábamos una máquina, perdón, un dispositivo, pero no podía ser una bomba porque había presencia de vapor, no podía ser un compresor porque había presencia de líquido. ¿Ok? No se puede usar ni una bomba ni un compresor. Ahí está. ¿Bien? Ok, chicos, pero hay otro inconveniente más. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el ciclo de Carnot había algo llamado eficiencia térmica? ¿Se acuerdan cómo era la eficiencia térmica en el ciclo de Carnot? Era 1 menos TB sobre TA. ¿Sí? Obviamente las temperaturas tienen que estar en Kelvin, no se vayan a olvidar. Pero ¿cuál es el problema al utilizar un ciclo de Carnot con vapor? Que estamos limitados a poder subir esta eficiencia. ¿Sabes por qué? Piensa en esto, ingeniero. ¿A ti te conviene, a ti te conviene que el TA sea grande o sea chiquito para poder aumentar la eficiencia? Piensa eso un momento, piensa eso un momento. ¿Me conviene que el TA sea grande o sea chiquito para poder aumentar la eficiencia? A ver. Profe, si yo le pongo un TA, digamos, ¿ah? TA y TB. Si yo le pongo un TA de 1000 y un TB de 300, yo sé que esto de acá, la eficiencia vendría a ser 1 menos 300 sobre 1000. ¿Ok? Esto de acá más o menos ¿cuánto sale? A ver, 1 menos 0,3 más o menos será 0,7 aproximadamente. No, más o menos, me parece que más o menos. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo una temperatura mayor? Digamos que le pongo una temperatura de 1500. El TB no lo toco, digamos que no lo toco,
300 Kelvin, sigue 300 Kelvin. La eficiencia sería ahora 1 menos 300 sobre 1500. A ver, agarremos la calculadora. Vamos a colocar acá 1 menos 300 sobre 1500. Señores, esto de acá sale 0,8. Ah, profe. Entonces, si yo quiero aumentar la eficiencia, yo quiero aumentar la eficiencia de mi máquina térmica, me conviene que el TA sea lo más grande posible. Si yo logro que mi TA sea lo más grande posible, la eficiencia se va a incrementar. Ah, entonces, profe, yo prefiero yo prefiero que esta línea que está acá, la línea de 1 a 2, que, repito, jóvenes, recuerden que esta temperatura se llama la temperatura A, porque recuerden que por esta zona está ingresando el QA, ¿sí? Está ingresando el calor. Tú sabes que por arriba la temperatura se llama TA y la temperatura de abajo se llama la temperatura TB, ¿ok? Entonces, muchachos, a mí me conviene que esta temperatura esté más o menos por acá. Correcto. Porque yo ya sé que a mayor temperatura voy a poder aumentar la eficiencia. ¿Sí? Me conviene que la temperatura esté más arriba. ¿Ya? Pero, lamentablemente, jóvenes, hay un límite. ¿Cuál es el límite? El límite vendría a ser el punto crítico de la sustancia pura. En este caso, el punto crítico del agua. No me puedo pasar de esa temperatura crítica, porque si yo me paso de la temperatura crítica, ya no va a haber ese cambio de fase de líquido saturado a vapor saturado. Ya no, ¿sí o no? Si yo me paso de la temperatura crítica, ya no va a haber ese cambio de fase y todo se va al diablo. ¿Ok? Entonces, decimos, ¿no? Chacánica. El ciclo de Carnot con vapor tiene otra limitación, que yo no puedo incrementar la temperatura TA por encima del punto crítico del agua. Esa es otra limitación. ¿Ok? Y eso es lo que les pongo acá, muchachos. Miren, otro gran inconveniente es que si usamos este ciclo, estaríamos limitados en la eficiencia, ya que sabemos que es 1 menos TB sobre TA y queremos que TA sea lo más alto posible. Ahí está. Pero lamentablemente estamos limitados porque sabemos que el punto crítico del agua vale 374. Es decir, jóvenes, yo no me podría pasar de 374 si utilizo el ciclo de Carnot con vapor. No podría pasarme de esa temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo aumentar mi eficiencia más que de esa temperatura de 374. No puedo aumentar más mi eficiencia. ¿Ok? Entonces, muchachos, nos damos cuenta que el ciclo de Carnot tiene muchas limitaciones, ya sea con un gas o ya sea con vapor. Tiene muchas limitaciones. ¿Ok? Conclusión de este video, jóvenes, el ciclo de Carnot no me sirve como un ciclo de potencia. No me sirve. Un pequeño resumen, el ciclo de Carnot con gas ideal, no puede no puede absorber calor sin que la temperatura cambie. No puede ceder calor, perder calor, mejor dicho, sin que la temperatura cambie, porque estás utilizando un gas. ¿Y cuáles son los inconvenientes del ciclo de Carnot con vapor? Que mi turbina no puede tener mucha humedad, no puede tener contacto con mucha humedad, porque se va a erosionar, se va a corroer. No puede utilizar un condensador parcial porque es difícil de conseguir un condensador parcial. Lo normal es que sean condensadores totales. Y otro inconveniente es el caso de que yo quiero subir la presión en la etapa de 4 a 1, pero no puedo utilizar una bomba porque hay vapor y no puedo utilizar un compresor porque hay líquido. ¿Ok? Y claro, otro inconveniente que acabamos de ver es que no puedo aumentar la temperatura TA por encima del punto crítico del agua. Demasiados inconvenientes. Entonces, jóvenes, en el siguiente video vamos a ver cuál es el ciclo adecuado para solucionar estos inconvenientes. Y ese ciclo se llama ciclo de Rankine. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.